Nadie puede decirnos quiénes somos realmente, pero todos buscamos una definición de pero se describía el paraíso casi como si ya existiera. El aire siempre está fresco, ni frío ni caliente, simplemente fresco. Siempre es primavera, la primavera hindú. En el mundo hay diferentes tipos de primavera, y en este caso la descripción se refiere a la primavera hindú. Todas las plantas han florecido, el aire está repleto de aromas, los pájaros cantan y todo renace, pero no es un aire caliente, sino fresco. Siempre se insiste en esto, el aire es fresco. Es tu mente la que establece esa idea, de lo contrario los diversos pueblos, los tibetanos, los hindúes o los musulmanes, no lo representarían de una forma distinta. Los musulmanes no imaginan que el más allá sea un desierto, ya han padecido mucho en el desierto árabe. El más allá es un oasis allá donde mires. No encuentras un pequeño oasis con un poco de agua y unos cuantos árboles cada 100 kilómetros, todo es un oasis y no hay desierto. Podemos imaginarnos cosas, pero la persona que muere vuelve a experimentar lo mismo que ya había experimentado una vez. Es sabido que si la persona no está inconsciente o en coma, en el momento de la muerte empieza a recordar todo su ciclo vital. Y retrocede hasta el momento de su nacimiento. Es significativo que recuerde todo lo que le ha sucedido cuando está abandonando este mundo. Las hojas del calendario de toda su vida pasan en unos pocos segundos, como en las películas. En una película de 2 horas el calendario va deprisa porque debe recorrer muchos años. Si el calendario fuese a la velocidad habitual, tendrías que permanecer sentado en el cine 2 años, ¿y quién puede hacer eso? No, el calendario avanza, y las fechas cambian con rapidez. En el momento de la muerte avanza incluso a más velocidad. La vida pasa ante ti en un solo instante, y se detiene en el primer momento. De nuevo vuelve a ocurrir el mismo proceso, la vida ha cerrado el círculo. ¿Por qué quiero recordarte esto? Porque tu Dios no es más que el miedo del primer día que sigue ahí hasta el último día, haciéndose cada vez más grande. Por ese motivo, cuando alguien es joven puede ser ateo, se lo puede permitir, pero a medida que se va haciendo mayor se hace más difícil seguir siendo ateo. Si cuando está cerca la hora de su muerte, cuando está con un pie en la tumba, le preguntas, ¿sigues siendo ateo? Él te dirá, estoy volviendo a considerarlo, porque tiene miedo de lo que pueda ocurrir. Su mundo está desapareciendo. Mi abuelo no era un hombre creyente en absoluto. Se parecía mucho más a Zorba el griego, le gustaba comer, beber y pasarlo bien, para él, el más allá no existía, no tenía sentido. Mi padre era muy creyente, seguramente porque mi abuelo no lo era, como contraposición a mi abuelo, debido al salto generacional. En mi familia todo era al revés, mi abuelo era ateo y probablemente mi padre acabó siendo teísta a consecuencia de su ateísmo. Siempre que mi padre iba al templo, mi abuelo se reía y decía, ¿otra vez? Vamos, malgasta tu vida delante de esas ridículas estatuas. Zorba me gusta por muchos motivos, uno de ellos es que en él volví a encontrar a mi abuelo. Disfrutaba tanto con la comida que no confiaba en nadie, él mismo se la preparaba. A lo largo de mi vida he sido huésped de miles de familias hindúes, pero nunca he probado cosas tan buenas como las que preparaba mi abuelo. Le gustaba tanto cocinar que todas las semanas organizaba una fiesta para sus amigos y se pasaba todo el día cocinando. Mi madre y mis tías, los criados y los cocineros, todo el mundo tenía que salir de la cocina. Cuando mi abuelo cocinaba nadie podía molestarle. Pero conmigo era muy cariñoso, me permitía observarle y me decía, aprende y no dependas de los demás. Solo tú conoces tus gustos. ¿Quién más puede saberlos? Esto me supera, le decía. Soy demasiado vago, pero puedo mirar. ¿Todo el día cocinando? No, yo no podría hacerlo. De modo que no aprendí nada, pero simplemente verle ya era un placer. Me gustaba verle trabajar como si fuese un escultor, un músico o un pintor. Para él, cocinar no solo era cocinar, era un arte. Y cuando algo no salía como él quería, lo tiraba inmediatamente. Volvía a prepararlo y yo le decía, ha salido perfecto. Pero él respondía, sabes que no está perfecto, solo está bien, y yo soy un perfeccionista. Hasta que no salga como yo quiero, no se lo ofreceré a nadie.
me encanta mi comida. Solía preparar muchos tipos de bebidas. Pero, hiciese lo que hiciese, toda mi familia se oponía porque decían que era un estorbo. No permitía que nadie entrara en la cocina y por la tarde se reunía con todos los ateos de la ciudad. Como desafío al jainismo, esperaba hasta la puesta del sol. Nunca comía antes, porque el jainismo dice que hay que comer antes de que se ponga el sol, no se puede comer después. Así que me mandaba una y otra vez para comprobar si ya se había puesto el sol. Molestaba a toda la familia, pero no podían enfadarse con él porque era el cabeza de familia, el más anciano, de modo que se enfadaban conmigo. Era más fácil. ¿Por qué estás todo el rato yendo a ver si se ha puesto el sol?, me preguntaban. El abuelo te va a echar a perder a ti también. He lamentado mucho no haber conocido el libro Sorba el griego antes de que mi abuelo muriese. Lo único que sentí en su pira funeraria fue que a él le habría encantado que se lo leyera y se lo tradujera. Le había leído muchos libros. Él no había ido al colegio. Solo sabía firmar, nada más. No sabía leer ni escribir, pero estaba orgulloso de ello. Solía decir, me alegro de que mi padre no me obligase a ir al colegio, porque me habría echado a perder. Los libros echan a perder a la gente. También solía decirme, recuerda que tu padre y tus tíos se han echado a perder por leer tantos libros y tantos textos religiosos, no son más que bobadas. Mientras ellos leen, yo vivo, es mejor aprender viviendo. Te mandarán a la universidad, solía decirme, no me harán caso. Y yo no podré hacer nada, porque si tu padre y tu madre insisten, tendrás que ir a la universidad. Pero, cuidado, no te pierdas en los libros. Él disfrutaba con las pequeñas cosas. Todo el mundo cree en Dios, le dije, ¿por qué tú no, Baba? Solía llamarle, Baba, que es la palabra que se usa en la India para decir abuelo. Porque no tengo miedo, me respondió. Una respuesta muy sencilla, ¿por qué debería tener miedo? No hay ninguna necesidad de tener miedo, no he hecho nada malo, no le he hecho daño a nadie. Solo he vivido mi vida con alegría. Si existe Dios y algún día me lo encuentro, no se enfadará conmigo. Yo me enfadaré con él, ¿por qué has hecho este mundo? ¿Por qué lo has hecho así? Pero no tengo miedo. Cuando se estaba muriendo volví a preguntárselo, porque los médicos decían que le quedaban apenas unos minutos de vida. Se estaba quedando sin pulso, su corazón estaba dejando de latir, pero seguía estando completamente consciente, y le dije, Baba, tengo una pregunta. Abrió los ojos y dijo, ya sé lo que vas a preguntarme, ¿por qué no crees en Dios? Sabía que me lo preguntarías cuando me estuviera muriendo. ¿Acaso crees que la muerte me da miedo? He vivido con plenitud y felicidad, no lamento morir. ¿Qué más podría hacer mañana? Ya lo he hecho todo, no me queda nada por hacer. Si mi pulso se va apagando y mi corazón va dejando de latir, creo que todo irá a la perfección, porque estoy muy tranquilo, sereno y sosegado. No puedo decir si moriré de él todo o si viviré. Pero recuerda que no tengo miedo. Dices que cuando piensas en renunciar a la idea de Dios, surge el miedo. Esto únicamente indica que estás reprimiendo el miedo con esa piedra que es la idea de Dios, y cuando levantas esa piedra, te encuentras con el miedo. En el instituto, yo tenía un profesor que era un brahmán muy culto de la ciudad. Todo el mundo le respetaba. Vivía detrás de mi casa, y por al lado de la mía pasaba un camino que iba hasta la suya. Al fondo de mi casa había un enorme árbol de nin, uno. Él enseñaba sánscrito y hablaba constantemente de Dios, de la oración y la veneración. En realidad, adoctrinaba a todo el mundo. Yo le pregunté, mi abuelo no cree en Dios, y cada vez que le pregunto por qué, me responde que no tiene miedo. ¿Usted tiene miedo? Repite constantemente la palabra Dios, le oigo hacerlo en su casa todas las mañanas durante 3 horas, y molesta al resto de los vecinos. Pero no pueden decirle nada porque está entonando salmos. Sin embargo, si pones música moderna o de jazz, todo el mundo se te echa encima diciendo que estás molestando. Él molestaba a todo el mundo de 5 a 8 de la mañana y tenía una voz muy
potente, pero no podías protestar porque tenía que ver con la religión. ¿Tanto miedo tiene?, le pregunté. Todos los días reza durante 3 horas. Debe de tener mucho miedo si cada día, durante 3 horas, tiene que convencer a Dios de que le proteja. No tengo miedo, contestó. Tu abuelo es un granuja. Tenían aproximadamente la misma edad. Es un granuja, no le hagas caso. Te va a echar a perder. Es extraño, respondí. Mi abuelo piensa que tú me echarás a perder, y tú piensas que será él, pero, en la medida que pueda, nadie va a echarme a perder. Cuando mi abuelo dice que no tiene miedo, yo le creo, pero con usted no estoy tan seguro. ¿Por qué?, preguntó. Porque cada vez que, por la noche, tiene que pasar al lado del NIM empieza a salmodiar, respondí. Decían que en ese NIM había fantasmas y la gente no se acercaba por la noche. Pero, para llegar a su casa, tenía que pasar por ahí inevitablemente, de lo contrario tenía que dar un rodeo de 1 kilómetro por la carretera principal. Era demasiado pesado hacerlo todos los días, así que encontró una táctica religiosa, ponerse a salmodiar cada vez que pasaba por ese camino. Yo le oigo hacerlo, le dije. Y aunque no canta tan fuerte como por las mañanas, puedo oírle. Pero no puedo decir que esté haciendo algo malo porque sé que hay fantasmas. ¿Cómo lo sabes?, me preguntó. Porque muchas veces estoy de pie a oscuras al lado del NIM y le oigo salmodiar cada vez más fuerte y caminar más deprisa, por eso lo sé. Si no tiene miedo, ¿por qué canta cuando pasa por allí? Y si tiene miedo significa que entonar salmos a Dios todas las mañanas durante 3 horas es inútil. ¿Acaso no puede protegerle de los fantasmas? De ahora en adelante no entonaré salmos, me dijo. Y mantuvo su palabra. No lo hizo, aunque iba más deprisa de lo habitual. Lo único que tuve que hacer fue esperarle sentado en el árbol con una lata de queroseno vacía y golpearla como si fuese un tambor. Cuando pasó se la tiré encima. Tendríais que haberlo visto. Salió corriendo y gritando, Bot. Bot. Bot, que en hindi significa fantasma. El traje tradicional de la India no es como el occidental, aunque ahora está cambiando porque el occidental es más práctico, el indio es más elegante pero no es muy práctico. Si trabajas en el campo o en una fábrica, el traje indio es un peligro porque su túnica larga y holgada puede engancharse en cualquier máquina. El dhoti, que es la parte de abajo, también es muy holgada. Esto nos recuerda que en otra época este país debió de tener una vida muy cómoda. Los soldados no podrían luchar si tuviesen que llevar la ropa india, porque acabaría con ellos. No podrían salir corriendo si tuviesen que hacerlo. ¿Correr con la túnica? Es imposible. Es más fácil morir que correr. Ese hombre estaba tan asustado. Cuando le tiré la lata encima con un gran estruendo se le cayó el dhoti, estaba tan asustado que se metió en casa desnudo. Su dhoti se había quedado en la calle. Yo bajé del árbol, lo recogí y huí con la lata. Su casa estaba abarrotada de gente. Todo el mundo, todo el vecindario se preguntaba qué había ocurrido. Ese niño, dijo, ha organizado todo este lío. Esta mañana me ha desafiado diciéndome que no cantara el mantre, para demostrar que no tenía miedo. Mañana iré a verle para hablar de lo ocurrido. Por su culpa, a mi edad, me he convertido en el hazmerreír del barrio. Todo el mundo me ha visto desnudo. Y que te vean desnudo en la India, sobre todo si eres uno de los eruditos y sacerdotes más respetados de la ciudad. Al día siguiente vino a casa, muy serio. Yo sabía que iba a venir, por eso tenía preparado su dhoti y la lata. Cuando me vio con la lata me preguntó, ¿qué es eso? Empieza tú primero, le dije. Has amenazado con venir a verme y se lo has contado a todos los vecinos. Yo también quiero verte, ahora veremos quién ve a quién. Puedes imponerme el castigo que quieras, pero ten en cuenta
que abriré esta lata delante de todo el colegio. ¿Y qué contiene?, preguntó. Bot. Un fantasma. ¿He atrapado al fantasma que te asustó, un fantasma?, exclamó. ¿Es la lata que cayó del árbol? Por supuesto, afirmé. Llévatela, es peligrosa, dijo. Mira en su interior, por favor, y dime qué ves, le pedí. Abrí la lata, saqué su doti y le dije, por lo menos, llévate tu doti. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó. ¿Quién crees que lo ha hecho?, respondí. Deberías darme las gracias por haberme tomado el trabajo de trepar al árbol, golpear la lata y luego tirártela encima, recoger tu doti en la oscuridad y huir antes de que me atraparan. Y todo para que entiendas que no debes mentirme. Desde ese día dejó de tomar ese camino y daba toda la vuelta aunque supiese que yo era él responsable de todo. Le pregunté por qué lo hacía. Sabes perfectamente que he sido yo. Y me dijo, no quiero arriesgarme. No te creo, porque podrías haber recuperado el doti y la lata a la mañana siguiente, y entonces realmente habría sido un fantasma. Te estoy diciendo que me subí al árbol, le repetí. Pero nunca volvió a tomar ese camino por la noche. Mi familia sabía que yo era él responsable porque me habían visto subir al árbol. Sin embargo, ellos también empezaron a tener miedo. Empezaron a decir, puede que estés poseído por el fantasma. Qué extraña es la gente. Os digo que lo he hecho yo, y sin embargo os ponéis a elucubrar que he sido poseído por el fantasma y que él me ha hecho hacer todo lo que hice. No podéis aceptar las cosas como son. Si surge el miedo, tendrás que hacerle frente. Taparlo con la idea de Dios no te servirá de nada. No puedes volver a tener fe, eso ha terminado. Una vez me has conocido, ya no puedes volver a tener fe en Dios, porque la duda es una realidad, y la fe es una ficción. Y las ficciones no se sostienen frente a los hechos. Ahora Dios seguirá siendo una hipótesis para ti, tu oración no servirá para nada. Sabrás qué es una hipótesis, no podrás olvidar que es una hipótesis. Cuando oyes una verdad es imposible olvidarla, respondí.